Van a toda velocidad para acá, paran en una vitrina y se devuelven a toda velocidad para allá y terminan ahí parados, hechizados, con un par de zapatos, con una camisa, con algo, cosas que no necesitan. Muchas veces ni las van a comprar y están haciendo perder el tiempo a un pobre vendedor que está ilusionado en que esa persona va a comprar cuando no va a comprar y cosas así, y causan una cantidad de desequilibrios en el medio humano que son parte de una avaricia, de un desorden, de una mala administración de la vida. Y todo esto son cosas injustas que nosotros vivimos en esta sociedad de consumo, peor todavía, porque el hombre está hechizado con las cosas materiales. Y todos los días tenemos juguetes nuevos, todos los días hay más cosas que nos hechizan y nos llaman de todas las vitrinas, de todos los rincones, de toda parte, ¿no? Fíjense que cada día yo viajo por el mundo entero y me doy cuenta de que cada día los sitios más populares de todas las ciudades en el mundo, inclusive países musulmanes donde antes no se podía hacer eso, son los centros comerciales. Los centros comerciales se convirtieron como en el salón social de la sociedad, un salón social. Imagínense ustedes, por ejemplo, en Filipinas, que es un país tan pobre, los centros comerciales son los sitios donde toda la gente se va porque son los únicos sitios donde tienen aire acondicionado. ¿Y qué pasa? La poca plata que tienen se la gastan allá adentro. Porque claro, se van para allá que a tener aire acondicionado y se gastan el dinero que ni tienen. Y por eso esos sitios se convirtieron en la trampa más grande de la humanidad. Porque así es, la mayoría de la gente no sabe manejar sus deseos, sus apetitos, sus inclinaciones, sus tendencias. Entonces, el espíritu del dinero lo tenemos que tener muy claro cómo es que funciona en nuestra vida. Miren que hay personas que andan totalmente frustradas y totalmente desanimadas porque no tienen el dinero que quieren, ¿sí? Porque quisieran tener y tienen unos planes increíbles. Usted ha visto toda esa gente que juega lotería todo el día y le prometen al Señor: si yo me gano esta lotería, le hago una iglesia para las almas del purgatorio, y lo demás, pues ya para hacer todos mis pequeños planes que tengo. Pero siempre tenemos estos castillos hechos, ¿no? Y fíjese que cuando el hombre tiene muy claro en su corazón de que Dios nos llama a vivir una vida totalmente simple, si Él quiere confiarnos más, nos da más. Por eso el Señor dice en la palabra: si me eres fiel en lo poco, yo te daré más. Pero nosotros tenemos que aprender a ser pequeños, porque el mundo quiere que seamos grandes. Miren que el Evangelio enseña que yo debo aprender a morirme a mí mismo, o sea, a dejar de edificarme como el yo, el todo lo puede, el autosuficiente, el que todo lo sabe, y dejar ese edificio de pretensión y de orgullo y volverme pequeño, humilde, porque solo los pequeños de corazón entrarán a la gloria de Dios, los chiquitos. Por eso el Señor decía que debemos ser como niños para alcanzar esa gloria. Entonces, morir a sí mismo es morir a ese espíritu tan grande de engrandecimiento del ser humano. La iglesia nos enseña a nosotros que nosotros debemos aprender a morir a sí mismos. Nos enseña que nada se mueve en la creación sin la voluntad de Dios, ni siquiera la hoja de un árbol. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y también que lo único que el hombre debe entender es que el estima que tenemos nosotros, que lo necesitamos, porque el estima es el motor de nuestra vida natural. Yo tengo que tener estima para moverme, porque si no tengo estima no me dan ganas ni de levantarme de la cama. El estima tiene que ser Cristo estima. Pero ustedes miren lo que le enseña el mundo: autoestima, ¿cierto? Pensamiento positivo, realización personal. Todo lo contrario a la cruz. Todo lo contrario al cristianismo. ¿Cómo puede uno pretender de que tenga autoestima cuando de mí no puedo sacar nada porque yo soy polvo? Fíjense que ya viene el miércoles de ceniza, la semana entrante, una estación de cuaresma preciosa de nuestra iglesia que nos enseña a vivir una realidad de que somos hechos de polvo y en polvo nos convertiremos, y que lo único que tenemos real en nosotros es lo que acumulemos de Dios en nosotros, porque Él es el que es y nosotros no somos nada. O sea que si yo no me lleno de Dios, al final de esta vida barro seré, polvo seré.
porque si no tengo nada de Dios, nada seré. Entonces, lo único que yo puedo ser es lo que traigo de Dios, que es el único que es. Ustedes saben que en la conversación de Dios con Moisés, en la zarza ardiente, cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios le contestó que su nombre era Yahvé, que quiere decir yo soy. Él es el que es, el único que es. Y si hay un solo Dios, hay un solo yo soy. Si Él es, ¿quién soy yo? Yo no soy. Porque no puede haber sino un yo soy. ¿Y qué le enseña a uno el mundo? El autoestima, o sea que yo soy. Y yo, con pensamiento positivo, puedo alcanzar lo que quiera. Solamente puedo visualizar las metas ya conquistadas en el futuro, y ahora están todas las corporaciones y todas estas grandes empresas manejan todos sus vendedores con esa manipulación de técnicas de control mental para hacerlos autosugestionarse de que son como dioses, que pueden alcanzar todas las metas que quieran. Ese es el pensamiento positivo. Una religión del demonio, porque lo hace endiosar a los hombres, cuando en realidad lo que Dios quiere que nosotros entendamos es de que nada sucede sin su presencia, sin su voluntad. Nada, absolutamente nada. Nada. Nosotros somos hijos de Dios y actuamos en Él, para Él, con Él. Pero si somos creados por Él y nos separamos de Él para actuar, vivir para nosotros, actuar para nosotros y vivir solo en nosotros para nuestros intereses personales, ya somos como un pescado que pretende salirse del agua y respirar y sobrevivir en arena, afuera en la playa. No es posible, así no se puede. Entonces, des en cuenta que el dinero es una parte esencial de nuestra vida. Hay cosas bien curiosas. Hace poco, en enero, le estaba dando yo un retiro a unos monjes franciscanos que regresaron a la espiritualidad original de San Francisco. Esos monjes son donde está mi director espiritual, y yo les doy los ejercicios espirituales en los últimos 2 años, que ellos hacen una vez al año, y siempre es en enero, la primera semana de enero. Este año le está dando los ejercicios espirituales a ellos, y estamos hablando precisamente de este tema. Y los monjes tienen un voto de pobreza. Ellos ni siquiera tocan el dinero, no lo tocan. Pero mire usted cómo se trasladan las cosas al otro lado. Ya no tocan el dinero, pero sí tocan los valores materiales, de las cosas materiales, en esta forma. Ellos salen a caminar, por ejemplo, los monasterios, que casi siempre son en el campo, y se van, digamos, para la ciudad, y no tienen dinero, tienen que irse así en autostop, tienen que salir y esperar que algún carro les pare y los lleve, algún auto. Entonces salen, y yo les decía, si usted, que tiene un voto de pobreza, sale y de repente le para un automóvil muy lujoso, un Mercedes-Benz muy costoso, le paró para llevarlo, pero usted, por la concepción que tiene de su voto de pobreza, dice, uy no, ese carro es muy lujoso, ahí yo no me voy, y no se va. Resulta que el precio que usted le dio a las cosas materiales lo paró de que hiciera la obra que Dios quería que hiciera ese monje. ¿Qué quería Dios que hiciera ese monje? Que se subiera en ese carro, porque lo que importaba a Dios era el alma que iba conduciendo ese carro. Sin importar que iba en un Mercedes, lo que fuera, era el alma. El monje tenía que montarse en ese carro para que atendiera esa alma que iba en ese Mercedes. Pero el monje, en su voto de pobreza, le entró en orgullo y soberbia espiritual y no se montó en eso, porque eso lo pervertía, porque era un carro muy costoso. Pero se le olvidó que dentro de ese carro iba un alma. Entonces, otro caso, el monje está parado allí y por 1 y 2 horas no lo ha recogido ningún carro. Entonces el monje empieza a desesperarse y a pedirle a Dios y a orar. Yo le decía, miren, el Señor quiere que usted esté parado ahí a la orilla del camino y todas las personas que pasen en esos carros lo vean, porque usted representa a la iglesia y todo el mundo va a ver que hay un monje parado, que esa es la iglesia, que esa es la vocación de monje, vocación monástica. Usted representa todo eso en un segundo mientras la gente pasa. El niño chiquito, el abuelo, todo el mundo ve un monje.